Doctor, ¿qué es lo mínimo de sangre que se puede perder sin poner en riesgo la vida? Doctor, ¿cuánta sangre puede perder una persona para morir? ¿Qué es un shock hipovolémico? ¿Puede una mujer después de tener una relación sexual sangrar de tal manera que ese sangrado se prolongue durante horas y que la paciente pueda morir? Nos están preguntando nuestros seguidores en las redes. Y yo sé por dónde viene esa pregunta. Y es que recientemente en la República Dominicana hay un caso que ha impactado a toda la población de este país y al resto del mundo. Una adolescente que al principio se decía que estaba embarazada y que se le había practicado un aborto no profesional, había producido un sangrado y que había muerto, pero al hacerle la autopsia, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del país dijo que la adolescente había sido sometida a relaciones sexuales violentas, forzosas, y que eso le produjo un sangrado durante horas y que eso la llevó a la muerte. Para que usted pueda entender qué es lo que pasa cuando perdemos sangre, tenemos aproximadamente de 4.5 a 6.5 litros de sangre. Esto, si lo comparamos en pinta o en unidades de sangre, para que tengan una idea de lo que han donado sangre, es de 9 a 12 pintas o de 9 a 12 unidades de sangre. Usted puede perder sin riesgo una unidad de sangre, 450, 500 cc de sangre. Pero cuando usted pierde más de un litro de sangre, 2 pintas de sangre, usted va a sentir una serie de síntomas, como son aumento de la respiración, de la frecuencia respiratoria, usted va a tener taquicardia o aumento de los latidos cardíacos, la presión disminuye, usted va a sentir mareo, va a sentir confusión mental, usted puede tener problemas de sudoración, palidez, resequedad de la mucosa, la piel se vuelve pálida, algunos órganos comienzan a fallar, como es el caso del riñón, y entonces comienza a disminuir la cantidad de orina que usted produce. ¿Qué puede ocurrir entonces cuando se ha perdido más de un litro de sangre, más de 2 pintas de sangre? Precisamente de esto vamos a hablar en este vídeo. Yo soy Manasés Peña Vélez, médico radiólogo con formación en gestión de hospital. Quiero invitarte a, si no te has suscrito a mi canal, doctor Manasés, que te suscriba, que active la campanita, que le dé like, que comente y que comparta este video para que pueda llegar a más personas. La sangre es el elemento vital. Para que usted tenga una idea, un glóbulo rojo hace un recorrido por todo el cuerpo y ese recorrido de ese glóbulo rojo dura aproximadamente 23 segundos. ¿Qué hace ese glóbulo rojo en ese recorrido? Lleva oxígeno, porque el oxígeno, que es necesario y que tiene una función vital para mantener y oxigenado todo el cuerpo, todos los tejidos, no puede viajar solo, se tiene que unir al glóbulo rojo. En 23 segundos hace un recorrido, o sea que diariamente, señores, ese glóbulo rojo hace unos 3.000 viajes durante todo el torrente sanguíneo. Cuando usted ha perdido más de un litro de sangre, comienzan a activarse unos factores para proteger, para impedir que usted siga sangrando. Las venas, las arterias se contraen, se vuelven duras para que salga menos sangre. Las plaquetas se activan, comienzan a agruparse para ir donde está esa heridita, en ese vaso sanguíneo, en esa arteria, en esa vena, e impedir que siga saliendo sangre. Posteriormente, comienza a activarse unos factores de coagulación, otros factores de coagulación que son múltiples, todo eso para evitar que el paciente siga perdiendo sangre. Pero cuando la pérdida es tal, entonces avanza, ocurre que la sangre se vuelve más viscosa, y cuando la pérdida de sangre ha sido tal, lo que viene es que el cuerpo, al ver esa sangre tan viscosa, tan espesa, comienzan unas enzimas a liberarse, que es el proceso de fibrinólisis que nosotros llamamos, para hacer que la sangre esté más fluida, menos viscosa, menos espesa, y a los factores de coagulación disminuir porque se ha perdido mucha sangre, entonces la sangre sigue saliendo y el paciente muere por un shock hipovolémico. Doctor, ¿ese shock hipovolémico solamente ocurre por la pérdida de sangre? No, también puede ocurrir por lo que es la pérdida de líquido. Por eso ustedes ven que ahora que se está hablando de cólera en la República Dominicana y que un paciente en una sola evacuación puede perder de 3 a 5 litros, ya esto es suficiente para que un paciente también pueda morir
por deshidratación o por shock hipovolémico, por una pérdida de más de un 15-20% del total de agua que tiene en su cuerpo. Recuérdense que un adulto tiene entre 60 y el 80% de su peso en agua, por lo que el shock hipovolémico también pudiese venir por lo que es una pérdida de agua considerable. Doctor, ¿qué otros factores influyen para que el paciente que tiene hemorragia muera? Miren, como hay poca oxigenación y hay órganos que son muy sensibles a lo que es la pérdida de oxígeno, como son los pulmones, el corazón, el cerebro, no soporta más de 5 minutos sin oxígeno para tratar de sobrevivir. Entonces, estos órganos utilizan un metabolismo anaeróbico sin oxígeno para poder conseguir energía. Es lo que nosotros llamamos el metabolismo anaeróbico. ¿Qué pasa con este metabolismo? Que produce mucho ácido láctico y produce mucho potasio. Y estos elementos son tóxicos, letales, dañinos también para la célula, por lo que mientras más aumentan el metabolismo anaeróbico, entonces el organismo entra en un proceso de acidosis y eso hace que las células mueran más repentinamente. Las células tienen diferentes maneras de reaccionar. Por ejemplo, las células del tracto gastrointestinal, de los órganos intestinales, pueden durar un chin más de tiempo sin oxígeno, quizás 45 o 90 minutos. Las células de la piel pueden durar horas, 4 o 6 horas sin oxígeno, pero decíamos ahorita que el cerebro, corazón y pulmones son muy sensibles y cuando comienza a haber una falla multiorgánica, entonces los pacientes comienzan a morir. Y hemos explicado cuál es la fisiopatología que ocurre en los pacientes que tienen esta pérdida de sangre, que algunas veces es poca, pero al hacerse de manera continua, entonces puede poner en peligro la vida del paciente, que es lo que pudo haber pasado con esta joven de 16 años de la parte este de la República Dominicana. Faltan muchos elementos, hay muchas cosas que no se han dicho, habría que ver qué fue lo que pasó. El informe del Instituto Nacional de Ciencia Forense no dice si esta joven era virgen, pero aunque no fuese virgen, si tuvo una relación forzada, incómoda en el asiento de un carro, con poca lubricación, esto puede producir un desgarro que pueda producir un sangrado continuo, quizás la joven, al no decir nada y estar sangrando durante 4 o 6 horas, la cantidad de sangre que perdió fue suficiente para que ésta falleciera. Debemos esperar cuáles son las informaciones de otro estudio que le va a hacer el Instituto Nacional de Ciencia Forense del país y ver entonces cuál fue la real causa. Pero la hipovolemia, que es lo que se ha dicho al momento, no es más que esa pérdida de sangre considerable por encima de 1 litro, 1.5 litros, que es 3 pintas de sangre, y a partir de ahí entonces hay daños multiorgánicos que van a ocurrir y que van a dar al traste con la vida del paciente, en este caso de la paciente. Si usted llegó hasta el final de este video y no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita, dele like, comente y comparta este video para que pueda llegar a más personas.